Bueno, pues hoy vamos a hablar de la LOPIBI. La LOPIBI, que para tener una primera definición, por ejemplo, Gonzalo, ¿cómo podríamos explicar brevemente qué es esto de la LOPIBI? ¿En qué consiste? Pues muy buenas tardes. Es una obligación legal. Es una ley orgánica que se promulgó en junio de 2021 y que afecta a todas las entidades, contextos y personas que tienen contacto habitual con menores. Y esta ley lo que busca es hacer frente a los execrables y abominables niveles de violencia, de todos los tipos de violencia que reciben los niños y niñas en nuestro país. Es la ley orgánica frente a la violencia en la infancia y la adolescencia, LOPIBI. Y has dicho, claro, todo espacio donde haya presencia de menores. ¿Algunos ejemplos, Samuel? Bueno, esta ley, aparte de tener una dimensión educativa, se gestiona desde los centros educativos, tiene una dimensión de parentalidad positiva y también la que tiene que ver con el ámbito del deporte y el ocio. O sea, que sobre todo en cualquier centro deportivo, cualquier club, cualquier academia de idiomas, de baile, de música, son contextos que tienen que cumplir con esta ley, entendiendo que evidentemente todos los centros educativos también tienen esta exigencia normativa. Bien, de acuerdo. Por lo tanto, un centro educativo, una escuela de danza, una escuela de artes marciales, un club de fútbol, un museo de historia natural que recibe visitas de menores, o sea, cualquier espacio donde haya presencia de menores, vale, deben contemplar la LOPIBI. Pues si os parece, Correcto. una manera de ir entendiendo cómo se articula o cómo se aplica en un caso concreto, pues es imaginar que, por ejemplo, yo tengo una escuela de karate junto con mi hermano y recibimos grupos de menores. Pues, por ejemplo, yo podría estar llevando grupos de Benjamín Alevín infantil, si es que esas categorías del fútbol aplican también al karate. Y mi hermano pues tiene también un par de grupos, lleva a cadetes y juveniles, que son grupos un poco menos numerosos. Parece que a esas edades pues no hay tanto atractivo en el karate. Entonces tenemos unos bajos de un edificio y ahí tenemos un par de salas y ahí todas las tardes recibimos grupos, ya digo, desde los 10 a los 17 años y hacemos sesiones de entrenamiento de karate. Entonces, ¿qué tengo que saber yo? Yo esa escuela ya lleva años, ya en el barrio pues tiene cierto éxito y sí que tenemos bastantes grupos y bastante historia con esto. ¿Qué tengo que hacer? Por Pues ejemplo, mira, Gonzalo, sí. has elegido bien con el ejemplo de karate porque este verano pasado, en agosto, salió a la luz las denuncias de un federativo de la Federación de Karate que tenía una escuela de karate y que fue denunciado y culpado por más de 4 abusos sexuales a niñas que tenía bajo su responsabilidad. Lo primero que hay que entender es que esta ley surge de una necesidad y esta necesidad tiene que ver con la vulnerabilidad y la violencia que reciben los menores, con lo cual estás obligado a cumplirla, estás obligado a estar formado en unos contenidos mínimos para la protección y actuación frente a cualquier tipo de violencia que reciban los menores y depende, en este caso, el ejemplo del karate estaría cubierto obligado por los artículos 47 y 48 en el que tienes que cumplir como mínimo 7 medidas obligatorias. Estas medidas son tener un protocolo propio o seguir un protocolo de otra entidad, contar con una persona que sea públicamente conocida y designada como delegada de protección, que tiene 3 funciones que seguramente que luego tanto Samu como yo somos delegados de protección y Samu podrá explicar. Tener como medidas para luchar contra cualquier tipo de discriminación dentro de la actividad y sobre todo haciendo hincapié en que no haya violencia verbal y luego también tener medidas para que familias y menores sepan cómo participar en este entorno de protección y una de estas medidas es que cumplan códigos de conducta, es decir, cómo me tengo que comportar yo aquí como menor o como adulto. Y además,
las personas tienen que estar formadas en estos contenidos, como dije antes, y cumplir los artículos de notificación, artículo 15, y en este caso el 16, que es cualificada, que estamos obligados todos los adultos y aquellos que queremos trabajar con menores, estamos obligados a poner en conocimiento de la autoridad pertinente cualquier sospecha o indicio de algún tipo de violencia hacia un menor. De acuerdo, pues he anotado aquí varias cosas, ¿no? Está el protocolo, está la figura de delegado, están las medidas frente a la violencia, códigos de conducta para todas las personas participantes, procedimiento de notificación. Bueno, aquí hay bastantes cosas. Podríamos empezar con el delegado. No sé, ¿quién podría ser ese delegado? ¿Tiene que ser interno, externo? ¿Samuel, por ejemplo? A ver, normalmente en las instituciones, digamos en los clubs o academias que quizá no le sobren los recursos, pues lo normal es que sea una persona que forme parte del staff. Una de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Que al final sí que son un riesgo y una fuente potencial de que ocurran casos, son las figuras que adquieren demasiado poder, ¿no? Las figuras adultas que frente a los menores adquieren demasiado poder. Un delegado o una delegada de protección podría ser una de estas figuras. Por eso recomendamos que en caso de que sea a nivel interno el que vaya a ejercer con esta figura, pues que no sea solamente una persona, ¿no? Podría de alguna manera formarse un comité, ser más de uno y minimizar este tipo de tomas de poder por una sola persona y que puedan den lugar a algún tipo de riesgo. Asumirla de una manera externa pues evita, ¿no? todo esto. Y en cualquier caso sí que, independientemente que sea una figura de la propia organización o externa, tiene tres funciones muy claras, ¿no? La primera es que todo el mundo conozca ese protocolo sobre el que se va a establecer el marco de protección, que se encargue de alguna manera de monitorizarlo, de que se aplique, ¿no? De que esté presente en el día a día de la actividad que tenga lugar en ese entorno. La segunda sería establecer una relación de cierta confianza con todos los menores para convertirse en una referencia para ellos a la que puedan acudir en caso de enfrentarse a cualquier situación que les genere malestar o incomodidad. Y la tercera función sería organizar, articular, recoger todas esas notificaciones que sean sensibles para trasladar a los organismos competentes, ¿no? Policía Nacional, Fiscalía de Menores o servicios sociales en caso de que fuera algo grave. Yo creo, Samu, este debate es interno o externo, a mí me parece un poco peregrino. Lo importante es alguien que quiera hacer bien sus funciones y se la tome en serio. ¿Interno tiene ventajas? Sí. ¿Externo también? Claro que las tienen diferentes opciones. Lo importante es alguien que tenga claro que garantizar la protección de los menores es clave y que tenga claro que los menores sufren violencia. Y no hay ningún perfil específico para realizar esta función, tampoco lo determina la ley, que también nos podemos decir que hemos hablado con el Ministerio hoy y ya se ha planteado la modificación y mejora de la LOPIBI, que no os lo había dicho ni a vosotros, pero es una reunión que he tenido esta mañana. Y tampoco hay un perfil de acceso específico para esta persona. La formación es la misma que tipifica la LOPIBI para el resto de personas y las funciones, como sí que ha dicho Samu muy bien, están muy claras. Y lo importante es que sepamos que esto es crucial. ¿De qué sirve a nadie hacer deporte si va a ser violentado en el deporte? ¿Y qué poco valor aporta el deporte si los niños y las niñas no pueden pedir ayuda a las personas que se encargan de entrenarles? Claro, dices que sobre todo es la actitud lo que determina, digamos, la calidad de esa figura del delegado. Pero yo, volviendo a mi ejemplo, ¿no? Porque creo que puede ayudar más a la audiencia a entenderlo, pues como hemos dicho, en esta escuelita de karate estamos mi hermano y yo, en este ejemplo hipotético, y mi hermano pues está recibiendo ahora menos grupos.
de karatecas. Entonces, pues por economizar recursos, pues podría ser mi hermano el delegado, por ejemplo. Sí, pero es, como ha dicho Samu, no es tanto si dan más cursos, menos, es si puede hacer frente a ese tipo de funciones que tienen que cumplir. Y luego estamos poniendo un caso que es paradigmático, una escuela pequeñita con pocos recursos, que hay muchas escuelas así, y obviamente los recursos que tienen son menos para hacer frente a esta situación. Pero el gran problema que tenemos para que sea eficaz la consulta es cómo voy a pedir yo ayuda a alguien que es el principal responsable de lo que está ocurriendo. Pues no va a funcionar, obviamente. Claro. Para mí, la verdad que es bastante obvio, ¿no? Ese posible riesgo o esa posible limitación, que es verdad que, digamos, economizamos o rentabilizamos recursos, ¿no? Que somos eso, dos personas quienes llevamos esta escuelita, pues mira, uno de ellos y no nos complicamos. Pero claro, lógicamente, si hay alguna forma de maltrato hacia los niños que aplicamos tanto mi hermano como yo, o sea, las dos personas que llevan el negocio, claro, no puedes ser juez y parte. O sea, no, eso, no van a pedir auxilio, no van a denunciar una situación a la persona que la está provocando. Vale, y entonces si opto por el delegado externo, ¿esto me cuesta dinero, Samu? Sí, evidentemente tiene un coste. La problemática aquí reside en quién asume ese coste, ¿no? Si estamos pensando en escuelas pequeñas que no tienen capacidad para asumirlo, pues es un tema que va a costar que perme, ¿no? Que acabe estando en el día a día de esas escuelas. Esta responsabilidad quizá corresponda más a las instituciones públicas que ayuden a través de sus diferentes mecanismos a que este servicio acabe aterrizando, ¿no? En las escuelas que tienen menos recursos también, y que la protección no sea un añadido solamente a grandes estructuras o clubes con responsabilidades. Pero Vale. fijaros que tanto Noemí Pereda, que la semana que viene estamos con ella en un seminario en Lanzarote, como la Pontificia de Comillas con Educo, han tipificado cuánto nos cuesta como Estado, como país, la violencia de la infancia. Ese es el coste. ¿Cuánto cuesta que un niño o una niña sea maltratado psicológica o físicamente a una sociedad? ¿Cuánto cuesta las secuelas del abuso sexual? Y además, si ese abuso sexual o esa violencia se da en tu institución, ¿cuánto te va a costar a ti? Porque tú eres el responsable de que ese niño o niña no sea violentado en tu entorno deportivo. Claro, pero inevitablemente, ¿no? Desde una perspectiva egoísta, ¿no? Yo este pequeñito negocio que tanto nos ha costado poner en pie y sobre todo mantener, supongo que, o sea, puedo entender que alguien tenga reticencias y luego vamos a suponer que hemos entendido, eso, por seguir con el ejemplo, ¿no? Mi hermano y yo hemos entendido que no podemos ser juez y parte, que no va a ser eficaz esta función si la llevamos a cabo nosotros mismos, porque quizá estamos ejerciendo violencia, no somos conscientes de ello, entonces es imposible que actuemos sobre esa violencia porque somos los perpetradores de esa violencia sin saberlo. Entonces decidimos, nos damos cuenta de la importancia de esto, decidimos contratar a alguien y esa persona va a estar en todos y cada uno de los entrenos, observando lo que hacemos No, con los chavales. no, que va. Bueno, esto depende. A ver, estamos también pensando que todo el mundo lo hace igual. Entonces decimos cómo lo hacemos nosotros. La responsabilidad de que el entorno sea seguro y la protección no es solamente de la persona delegada. La persona delegada tiene que implementar un protocolo, velar que ese protocolo funciona y actuar en caso de que le notifiquen cosas. Pero la protección es responsabilidad de todos los educadores. Y antes lo has dicho, como que es un costo, pero cuando tú abres un bar, cuando abres otro negocio, sabes los mínimos que tienes que tener. Estamos acostumbrados a trabajar con niños y niñas sin ningún tipo de mínimo. Con tener un local y abrir una verja ya podías dar clases de algo, con unas mínimas licencias federativas, que a veces había que ver si están también actualizadas, dadas de alto, ese tipo de cosas. Es esencial que cualquier entorno donde haya menores sea un entorno seguro. A partir de aquí, si no lo puedes garantizar, la recomendación es clara, es ilegal lo que haces.
Claro, por supuesto, pero eso, ¿no? O sea, haciendo de abogado del diablo, yo también puedo entender que haya gente que se ha quedado anclada en el pasado, podemos decirlo así, y eso, y que lo vea realmente como un coste, ¿no? O como un extra, como un añadido, no como algo esencial, como algo que debería formar parte. Y de hecho, y esto podría ser tema para otro episodio, de hecho, la prueba de que no hay conciencia, digamos, de lo que estás haciendo, que, como creo que has dicho, en definitiva, es educar a niños y niñas. O sea, aunque sea a través del karate, aunque sea a través de la pintura en acuarela, aunque sea a través de la danza, cualquier interacción, pues es educación. Entonces, precisamente no somos tampoco conscientes, yo creo, de que estamos educando, sea a través del karate o sea a través de la pintura a la acuarela, pues no digamos ya, o sea, si no valoramos y seguramente no nos hemos formado suficientemente para llevar a cabo esa función educativa, si eso nos podría incluso parecer un plus, no digamos ya esto otro, ¿no? Esto otro, porque además, claro, esto también es muy sutil. Quizá podríamos hablar de las formas de violencia que existen, porque creo que ante la palabra violencia la gente piensa pues en un tortazo, en un empujón, en un agarrón de pelo, en un agarrón de la ropa, pero son muchas las formas de violencia, ¿no? No sé si quizá Gonzalo puedes desarrollar esto. Pues sí, creo que esto también lo puede luego abordar Samu. Cuando nos enfrentamos a formar a grandes grupos de personas que llevan el deporte mucho tiempo y de entrada la mayoría de gente reticente y no lo ven como cercano o prioritario, pero cuando escuchan la realidad y automáticamente la conectan con su experiencia se dan cuenta de los riesgos y factores de peligro que se han dado en el deporte y se dan. Pero aquí hay un problema basal, que es que no somos conscientes de los cuidados que necesita la infancia, de la violencia que recibe y de los efectos que tiene esta. Por ejemplo, hemos durante años normalizado una violencia ordinaria educativa pensando que es bueno para los menores, presionarles al máximo, humillarles, exponerles públicamente, pegarles físicamente, todo ese tipo de acciones pensaban que un niño o una niña es normal para educarles. Pero la violencia psicológica tiene muchas secuelas en las personas y sobre todo en las personas en desarrollo y maduración como son niños y niñas. La violencia física, lo mismo. De hecho, hace poco se había publicado otra vez que había medido los efectos de los gritos y humillaciones en un niño y la diferencia con las secuelas que deja la violencia física no son tan significativas, son similares. Por no hablar de la violencia sexual, que la violencia sexual se da en el 80% de los casos por una persona conocida por la víctima. Esta violencia sexual siempre es violencia física cuando tiene contacto y además siempre psicológica por el tipo de control, el tipo de abordaje que hacen los adultos sobre los menores. Y las personas que más violencia reciben de cualquiera de esos tipos en nuestro país son niños y niñas. Y la investigación habla de edades en la adolescencia precoz, pero dice que no cree que sea cierto esto porque no tienen datos de los niños menores. Es aberrante los niveles de violencia que sufren también los niños en edad infantil. Incluso en las mal llamadas escuelas infantiles, que algunas son más que guarderías, la violencia que reciben estos menores. Estamos ante un problema de salud pública que tenemos que hacer frente todas las personas y sobre todo aquellos que queremos estar en contacto con menores. Uh-huh. Y mientras hablabas, que has enumerado distintas formas de violencia, algunas eso, más flagrantes, ¿no? Como puede ser la violencia sexual o la violencia física, otras quizá menos, ¿no? Como esa presión psicológica, como esa humillación, la amenaza, los insultos, los motes, las bromas pesadas. No sé, quizá Samu podrías poner, porque de nuevo creo que esto ayuda, algunos ejemplos de algunas violencias en las que hayáis tenido que intervenir y quizás, si es posible, no solo las violencias eso, más flagrantes como puede ser la sexual o la física. No sé, quizá algo que te venga a la cabeza que hayáis tenido que intervenir. Bueno, hay una forma de violencia también que no se ha comentado, que es la negligencia o la desatención, ¿no? Que puede acabar teniendo unas consecuencias similares en cuanto a que no satisface las necesidades básicas de un menor,
del sentirse apreciado, valorado o perteneciente, ¿no? A un grupo, en este caso, si es un entrenador o una entrenadora a la que no le tiene en cuenta. Puede estar haciendo incluso el mismo daño. Sobre este tipo de violencias en concreto, que sabemos que están presentes, todos somos conscientes, muchas veces las vemos incluso simplemente como espectadores, es más difícil que alguien se queje con ellas si no se sostienen en el tiempo. Me refiero que cuando un niño acaba quejándose es cuando no puede más, cuando está desbordado. Y las medidas en este caso tienen que tratar de ser restaurativas, ¿no? Se puede hacer una intervención pedagógica, pero muchas veces el desenlace es pues que acaba dejando o ese deporte o ese sitio donde hace ese deporte para seguir haciendo ese deporte, pero en otro sitio. Yo creo que cuando estamos hablando de violencia que ejercen los adultos sobre los menores, la clave está en que esos adultos, en primer lugar, sean conscientes de que están siendo violentos, ¿no? De que la normalización deje de ser un mal endémico y seamos conscientes de cómo debemos relacionarnos con la infancia. Como antes comentaba Gonzalo, para ser entrenador o entrenadora de casi cualquier disciplina, te diría, necesitas prácticamente nada, ¿no? El tener un certificado de delitos sexuales negativo, ni siquiera hablamos de un certificado de delitos penales, porque este no se pide. O sea, tú no puedes haber sido un pederasta condenado para tratar con niños, pero sí puedes haber cometido un atraco con violencia, porque eso no te lo va a impedir, ¿no? Porque no lo van quizá ni a saber. Pero creo que la formación es la respuesta a todo esto, para minimizar el impacto de estas violencias, para que por lo menos seamos conscientes de lo que podemos estar, o el impacto que podemos estar teniendo sobre un niño o una niña a la hora de relacionarnos con ellos. Creo que es fundamental el reconocerlo. Y esto, si lo trasladamos a las familias, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que podamos exigir de alguna manera, como padre o como madre, que mi hijo o mi hija esté en un ambiente protegido y que sea seguro, con gente que esté formada y que, en primer lugar, sepa reconocer la violencia y que, por supuesto, una vez reconociéndola, no la ejerza. Has Claro, mencionado... sí, perdona, Héctor, como decías antes, ejemplos concretos son ejemplos que, bueno, de los clubes. 1 de cada 5 niños y niñas ha sufrido o va a sufrir algún tipo de violencia sexual. La más común Uy, Gonzalo, se está perdiendo. No sé si te has movido, perdón. Gonzalo. No sé si te has movido, Sí. pero ha empezado a fallar la conexión. Antes era continua. ¿Me oís bien ahora? A ver. ¿Hola? Parece Buenas. que sí. Parece que sí. Has hablado de prevalencias de violencia sexual. 1 de cada 5. 1 de cada 5 niños y niñas sufre algún tipo de violencia o la va a sufrir o está sufriéndola en todas las entidades. Si hablamos de niñas es 1 de cada 4, si hablamos de niños 1 de cada 7. Además, el 30% de niños y niñas que conocemos sufre algún tipo de maltrato, siendo el psicológico el más común. Las personas con más riesgo de pobreza en nuestro país son familias uniparentales en las que hay niños y niñas. Es decir, la vulnerabilidad de la infancia es mayúscula. Sabiendo esto, en los casos que nos ocurren, muchas veces no es porque tengas tu mala suerte, sino porque estás atento, estás formado e intervienes. ¿Qué suele haber en cualquier centro donde haya menores? Pues va a haber conflictos entre menores con seguridad. Y los conflictos pueden ser también violencias mantenidas. Y se dan en la misma dimensión que la que recibe un adulto, la que infiere adulto sobre menores. La diferencia es cómo te defiendes de un adulto y además con un adulto que tiene sobre ti potestad. Cuando hablamos también de qué ocurre, pues autolesiones, que no se ha hablado, es la única violencia que nos faltaba por abordar. La violencia autoinfligida, autolesiones, trastornos, afecciones a salud mental y también a los trastornos alimenticios, que tienen que ver muchas veces por presiones externas o del entorno. Luego también podemos hablar de que la violencia se amplía con el marco digital y es muy común que haya adultos abordando a niños y a niñas que están en redes sociales o que tienen identidades digitales.
y posiblemente la más común, bueno, posiblemente no, lo dicen en Formecases, el 80% de niños y niñas en varios países europeos dicen que han vivido, son adultos que les han preguntado por su infancia deportiva. Dice que han visto algún tipo de violencia en el ámbito deportivo, pero en torno al 70% reconoce presión psicológica y violencia psicológica en el deporte, que seguramente es la más común. Pues, claro, lo ha mencionado Samu y creo que es necesario incidir sobre ese punto. Y también por toda esta enumeración que has hecho, ¿no? De todas las distintas formas de violencia y cuán, pese a lo que se pueda creer, cuán comunes o cuán frecuentes son, ¿no? Entonces, hay muchas formas de violencia, son muy comunes, están aquí al lado, ¿no? No hay que pensar en casos extremos o anecdóticos. Entonces, claro, esto nos lleva a la formación. Porque hemos dicho al principio, nos habéis explicado al principio, que yo, con mi escuelita de karate de barrio, lo primero es que teníamos que formarnos, ¿no? Mi hermano y yo, que somos quienes llevamos el negocio, quienes recibimos estos grupos de chicos que entrenan, tenemos que formarnos en qué consiste esa formación. Exactamente, ¿cómo es? ¿Nos vamos un fin de semana? ¿Cómo es esto? ¿Esto está regulado? ¿Obtengo un certificado? ¿Cómo funciona? ¿Esto es como, no sé, manipulador de alimentos? Si tengo un restaurante. Pues es un símil que se puede usar. El artículo 5.1 de la LOPIB obliga a que estas personas tienen que tener, todas las personas con contacto habitual tienen que tener esta formación, y una persona que accede a los datos personales, aunque sea de forma remota, también tiene contacto habitual porque puede acceder a esta esfera de los niños y las niñas. Esta formación tiene que ser especializada, inicial y además continua. Y obviamente hay que certificar cómo lo ha recibido y que la persona que te lo ha impartido pues tiene cierto nivel, potestad o bagaje para poder dar esa formación. Cuando alguien llega a un juzgado a demostrar que tiene un marco de protección, tiene que mostrar que esas medidas son eficaces. No vale decir que has leído un libro, posiblemente, sino tienes que explicar cuánto te has dedicado a formar y qué te ha supuesto eso. Y la formación son unos contenidos mínimos, son 8, que abordan algunos de los que hemos dicho ahora, que es conocer que hay violencia en la infancia, conocer qué tipo de violencia sufren, saber actuar y detectar ese tipo de violencia, saber a quién tienes que acudir, tener una educación inclusiva para no generar discriminación en el ámbito deportivo, que esto es diferente a una educación física, a una actividad física adaptada, y luego también algunos aspectos más concretos pero centrales, como por ejemplo el ser consciente de la desigualdad de género que hay en el deporte, que es uno de los grandes riesgos que hay, sobre todo la violencia sexual, y también el tener algún mecanismo para evitar la victimización secundaria. No sé si, Samu, te tienes a dar algún ejemplo de las cosas que se aprenden en las formaciones y los tipos de formación que tenemos. Sí, en cuanto a la formación, es también muy importante que transformemos un poco la cultura deportiva basándonos en el buen trato, ¿no? Hay además muchas organizaciones internacionales basadas en el rendimiento, que no sería el caso porque estamos hablando de una escuela pequeña de karate, pero incluso en ese sentido, la mejor forma de desarrollar el talento, de alcanzar la mejor versión de cada niño o cada niña, es a través del buen trato, de ofrecerle ese marco que le permita sentirse seguro, de abordar problemas favoreciendo su autonomía, pero de una manera controlada y desterrando pues todas estas violencias normalizadas que hemos hablado anteriormente. Creo que un punto importante previo casi a la formación, o que debe estar en un punto inicial dentro de ella, es la sensibilización, ¿no? El que todos estos datos que hemos aportado durante este rato redimensionen cuál es la gravedad del problema, de la violencia que recibe la infancia. Porque una vez que lo colocas con cierta prioridad sobre cuáles son tus objetivos cuando tratas con infancia, parece que todo cobra más sentido, ¿no? Y entonces la formación CAL es mucho más significativa. Sin duda, y además el ejemplo que tenemos la suerte de que participamos y que es paradigmático, podemos decir ya sin rubor, es el fútbol educativo del Racing de Santander, donde para amplificar las posibilidades de éxito de los niños y las niñas en el fútbol,
para garantizar que crecen sin dañar su talento y para garantizar que están en un entorno enriquecido en el que van a aprender más y mejor, la gran clave que seguimos, y no lo inventamos nosotros, sino que lo dice la FIFA o el COI, por citar a algunas personas, o el sistema educativo noruego, que hablaremos en algún momento más en profundidad de él, garantizan que tienen que tener un entorno seguro y protegido donde hay bienestar y buen trato garantizado para masificar las opciones y experiencias positivas que tienen de desarrollo. Y es tan sencillo como eso. Educar significa eso. Uh-huh. Vale, o sea que la formación, eso, me habéis dicho esos 8 temas y los habéis desarrollado en alguna medida. Quizá por tratar de cubrir todo el abanico de áreas en que se articula esta LOPIBI, quizá podríamos hablar sobre el proceso de notificación y quizá desde todas las perspectivas. Quiero decir, un niño que entrena en mi escuela de karate está sufriendo, está viendo, presenciando alguna forma de maltrato, cómo debe actuar. Una familia que trae a sus niños a mi escuela también intuye, ve, escucha cómo actúa, o yo mismo, que soy el instructor de karate, tengo la sensación por comportamientos, por cuchicheos, por distintos indicios de que puede estar pasando algo en casa de uno de mis chicos. Entonces, no sé si todo, pues quizá de estas 3 perspectivas, la familia, el niño y yo, que como instructor, que creo que pasa algo en casa de alguno de mis chicos, pues quizá Samu, por ejemplo, lo más inmediato, un niño que está en mi escuela y lo está pasando mal, ¿cómo actuaría? Pues la ley lo regula desde el título 2, ¿no? El artículo 15, que es el de comunicación de cualquier adulto, y el 16, que es el de comunicación cualificada de los que trabajamos con menores, ¿no? Pero sí que es verdad que también está explícitamente referenciada en la ley. No es necesario que investigar, simplemente la sospecha, que creo que es el punto clave, te legitima para notificar. En este caso, primero a que te tienes que dirigir, si como decimos en este caso es una sospecha, es a servicios sociales, donde tú puedes notificar cuál es tu rol, de cómo te relacionas con el menor que creemos que está sufriendo violencia, y simplemente con eso estarías cumpliendo con esta responsabilidad. En el caso de que la integridad física de ese menor o de esa menor corra peligro, entonces debemos dirigirnos a la Policía Nacional. ¿Vale? Cambiaría un poquitín el foco de esa comunicación. Pero lo que tiene que quedarle claro a cualquiera es que no es necesario tener una certeza de que se está sufriendo una violencia para notificarla. Por lo tanto, no es necesario ni enfrentarse al presunto agresor ni investigar para poder tener evidencias. Se encargan las autoridades de darle seguimiento al caso y de intervenir como consideren. Así es. También hay que añadir que los menores no están obligados, el artículo 17, no están obligados a denunciar la violencia o sospecha que tengan, y que si lo quieren hacer pueden delegar en un tercero, en un adulto, esa notificación. Y es importante remarcar esto, que nadie en el ámbito pedagógico o deportivo tiene ni facultad ni obligación de investigar. Y si lo hacemos, pues seguramente seamos negligentes, tanto en proteger como en asumir una responsabilidad que no debemos, porque no hay marco legal ni formación para ello. Son las instituciones autorizadas y formadas las que tienen que investigar en qué ocurre en ese tipo de incidencia. Vale, a ver si me ha quedado claro. Volvemos a mi perspectiva como instructor de karate. Intuyo, y ya me habéis aclarado muy bien que no hace falta más que la sospecha. Yo no tendría que llevar a cabo una investigación, ni mucho menos. Yo intuyo que hay un niño que viene sucio, que viene con moratones, digo, algo está pasando, que a veces llora, que a veces se enfada, a veces incluso no viene.
Entonces hay bastantes indicios de que algo debe de estar pasando en esa casa para que explica pues este conjunto de cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, si veo que es muy grave porque las lesiones cada vez van a más, ahí acudiría a la policía. Si simplemente viene sucio, por ejemplo, y con la ropa de entrenar rota ya desde hace un mes y no la han cosido, pues en ese caso servicios sociales. Pero creo que me sigue faltando si yo soy un niño que voy a esta escuela de karate y me están haciendo bullying, por ejemplo, ahí iría al delegado. Sí, lo lógico para que fuese un mecanismo eficaz, ya previamente te han explicado cómo acudir y para qué cosas. De hecho, esto los centros educativos, que se cumple poco, están obligados anualmente a explicar a todo su alumnado dónde puede acudir para pedir ayuda y sobre todo para qué cosas. Es decir, pues si te pega alguien, si ves no sé qué, si te pasa esto, si ves una grabación en no sé dónde, la persona a la que tienes que acudir es esta y lo tienes que hacer con este canal. Cuanto más múltiples formas tengas de llegar a las personas, pues más eficaz será, se supone. Ujú, ujú. Pues vale, llevamos cerca de 40 minutos, no llega. Hemos aprendido que allí donde acudan niños, niñas, adolescentes, que puede ser una escuela de karate, que puede ser una escuela de arte, de danza, que puede ser un club de fútbol, que puede ser un centro educativo reglado, allí donde acuden niños, niñas, adolescentes, hay que aplicar la LOPIBI. Eso pasa porque yo, si soy instructor, si soy maestro, lo que sea, tengo que formarme. Segundo paso, debo establecer esa figura del delegado, que puede ser interno o externo, idealmente externo, para que no haya conflicto de intereses. Y que en caso de simple sospecha, sin necesidad de ir más allá, pues cualquier posible caso de maltrato en todas sus formas, que también hemos hablado de la sexual, violencia física, el abuso psicológico, ante la sospecha debo contactar con servicios sociales, caso de mayor gravedad, policía, y esa formación no solo es puntual, no solo es inicial, sino que idealmente es continua. Y no sé si me he dejado algo en esta recapitulación o este resumen o esta síntesis de los puntos básicos a conocer. ¿Qué pensáis? ¿Algo que añadir para que quede En, esto en cerrado y general, aclarado? yo creo que en general has hecho un buen resumen, creo que el mensaje es darnos cuenta de que la violencia de la infancia es abominable, que es continua, que es cotidiana, que está silenciada, es íntima, porque se da en lugares donde hay una intimidad y se supone siempre un bienestar, y que además está oculta. Y es el momento de cambiar esto. Es el momento de reconocer el problema y empezar a actuar. Y no es fácil, pero si no lo hacen los adultos, los menores no van a poder pedir ayuda porque es muy complicado. Antes comentábamos que cuando un niño se lamenta, no se suelen ni lamentar. La mayoría de personas no lo comenta nunca. Estamos hablando que solamente un tercio de las personas que lo sufren son capaces de pedir ayuda. Con lo cual, reconocer que somos violentos con los menores creo que es el principal punto de partida para que esto sea exitoso. Y es un ejemplo muy fácil. Samu, y sobre todo Samu, que ha entrenado muchísimo en campos de fútbol y ha crecido en ellos, yo también. La mayoría de conductas erróneas que vemos en entrenadores son entrenadores de niños y de niñas, no tanto de adultos. Y esto es lo que no puede ser. Samu, ¿tú añadirías algo que creas que eso? Porque estamos asumiendo que pese a que vosotros sois perfectos, completos conocedores de esta ley y de su aplicación, de las fortalezas y debilidades de, digamos, cómo está el sistema, no sé si decir educativo, por incluir todas estas formas de educación a menores, algo que creas que esa gente que está iniciándose, que está tomando contacto por primera vez o casi con la LOPIBI, algo que creas que debe saber. Que el mayor poder de esta ley para mí está en la prevención, ¿no? En todo lo que suponga detectar problemas que sean
abordables, pues van a tener mucha mejor reparación que uno que hayamos dejado escalar, ¿no? Sobre todo cuando pasa por no fijarnos. Si tienes ya el ojo entrenado, por decirlo de alguna manera, creo que es más sencillo el transformar una cultura deportiva que basada en un modelo tradicional, más autoritario, más amarrado a la disciplina, está quitando oportunidades, ¿no? a los niños y a las niñas. Y esto parece que es una incongruencia. La suerte que tenemos por el momento en el que estamos es que lo sabemos. Entonces creo que poner el foco en cómo abordamos el aprendizaje de cualquier deporte, de la manera que sea, es lo que va a hacer que esa deuda en salud pública que estamos generando, como antes comentábamos, pues se reduzca o se minimice. Evidentemente, cuando hay relaciones hay conflictos, de esto también hemos hablado, y es algo, reducir la conflictividad a cero es una utopía, no es realista, pero sí que estar pendiente de que cada conflicto pueda suponer también una oportunidad de aprendizaje, como todo el mundo puede defender en un momento dado. Creo que es el momento de hacerlo realidad. Uh-huh. A ver, yo creo que se puede seguir tirando del hilo de prácticamente todo lo que hemos dicho. O sea, exactamente los pasos uno a uno que seguir ante la casuística X ante la casuística Y, pero claro, quizá eso podría tener sentido para futuros episodios en los que quizá eso podríamos profundizar en distintas problemáticas y dar todos los detalles, toda la implementación, pero como panorámica o introducción. No sé si quizá podemos dejarlo aquí y comprometernos eso a desarrollar muchas cosas que han quedado en el tintero y que merecen que profundicemos en ellas, pero que, ya digo, como primera introducción, quizá con esto es suficiente. Sí, yo creo que sí, y ya venga, lanzo el guante para el próximo capítulo. Vamos a hablar de algo que está comúnmente aceptado: gritar continuamente a los menores. ¿Qué os parece? Muy bien, muy bien. Sí. Eso, creo que detrás de eso, aparte de que sea muy común, hay, claro, una visión incorrecta del aprendizaje y de la enseñanza. O de la psicología infantil, sí. Y no hemos hablado... Creo que es el signo más normalizado de entender mal cómo se debe educar a través del deporte. Totalmente de acuerdo. Y creo que no hemos hablado hoy, que también queda pendiente, ser conscientes de los efectos de la violencia. Claro, mira, ese sería otro de esos puntos, ya digo, que han ido saliendo y en los que se puede profundizar muy mucho, tanto que creo que eso son suficientes como para episodio en exclusiva. Así que, pero bueno, lo siguiente, por ir por partes, ¿no? Por tener un orden, un itinerario, pues los siguientes son estos mitos sobre la educación en el deporte. En concreto, que el gritar parece que es imprescindible y no lo es ni mucho menos. Pues un placer. Muchísimas gracias. Igualmente.